estábamos con el Señor, porque cuando no llueve, Señor, manda la lluvia, porque hace calor. Pero cuando llueve, Señor, que deje de llover, como que no hay acoplamiento, ¿verdad? Y eso siempre va a ser así, porque la misma palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es diferente a la nuestra. Así es que, pero bueno, hoy recibimos esta gran bendición que es la lluvia. Es importante que llueva para que los campos pues puedan producir. Abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Es un capítulo de 40 versículos, pero vamos a leerlo todo y con calma, detenimiento total, para que podamos comprender el concepto de lo que Lucas, que fue el escritor de Hechos, nos está diciendo. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza.
el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró con Azoto, y pensando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es importante que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder entender el consejo y el mensaje que Dios ha preparado para nosotros hoy en esta mañana. Padre, la única manera de poder comprender la Escritura es por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo. Sin Cristo en nuestras vidas podemos tener información de la palabra, podemos tener información de la Biblia, pero no podemos tener entendimiento de ella, porque el entendimiento lo da Jesucristo, el entendimiento lo da el Espíritu Santo. Y en esta mañana, Padre, pedimos que tu gracia, el Espíritu Santo, esté obrando en nuestros corazones para poder comprender el mensaje, Señor, el avivamiento que tienes para cada uno de nosotros hoy, en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando los domingos sobre los primeros cristianos. ¿Cómo fue la vida de los primeros cristianos? ¿Cuál fue la vida de ellos? ¿Qué tantas cosas estos primeros creyentes tuvieron que pasar, tuvieron que vivir, pero que nunca desmayaron, sino todo lo contrario? Y hoy vamos a hablar sobre el tema: cuando Dios permite la persecución para expandir el evangelio. Toda persecución tiene un gran propósito de parte de Dios. Nosotros, con una mente finita, no podemos entender la persecución, el por qué Dios permitió. Pero hoy estaremos viendo de cómo Dios permite la persecución, permite la adversidad, incluso la cultura y la obediencia individual, para poder expandir el evangelio, y de cómo Dios transforma la oposición en expansión, y que además usa a creyentes que están disponibles para cumplir con la gran comisión de llevar el evangelio. Los primeros cristianos, la única manera de poder expandir el evangelio fue a través de la persecución. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la comodidad en Jerusalén, estaban escondidos,
por lo que había sucedido. Habían matado a su maestro y tenían temor que eso mismo pasara con ellos. Y era la razón que estaban escondidos. Pero Dios permite la persecución. Y tenemos 4 enseñanzas aquí en Hechos 8 del 1 al 40. Primero, la persecución dispersa que se dio para que los cristianos salieran. Segundo, Felipe en Samaria. Tercero, Simón el mago. Y cuarto, el etíope. En los versículos del 1 al 4 vemos la persecución de cómo dispersó a los cristianos. Vemos que la iglesia fue esparcida, mas no fue destruida. Hermanos, la dispersión en el griego no habla de huir. La dispersión en el griego significa sembrar. Ahora, muchas veces hay palabras que no entendemos en el castellano, en el español, incluso en el inglés, porque muchas palabras fueron cambiadas del original. Y aquí la palabra dispersión en el griego significa sembrar. ¿Y qué nos dice que cuando la iglesia fue esparcida? Habla de que cada creyente se convirtió en un misionero al huir por la persecución. Entonces, cuando ellos se dispersaron, ¿qué iban haciendo? Iban sembrando el evangelio por cualquier lugar que ellos pasaban. Y Dios permite la adversidad como instrumento de misión. Si usted en este momento está pasando alguna adversidad, cualquiera que sea, tal vez no es persecución por el evangelio, tal vez es una enfermedad, algo que estás atravesando, pero no le has preguntado a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito? Porque tiene un propósito la enfermedad, tiene una misión, el por qué. El obispo, teólogo y historiador cristiano de Palestina, Eusebio de Cesarea, escribió. Ahora, ¿por qué cito a estos hombres? Ellos fueron testigos oculares de estas persecuciones. En la Biblia ellos no se encuentran, pero la historia, la narrativa del cristianismo primitivo nos hablan de estos hombres. Y él escribe en su comentario, dice: la persecución dispersó a los creyentes, pero extendió la doctrina como fuego. Donde quiera que los cristianos pasaban, el evangelio era predicado y multitudes se convertían al evangelio. Eusebio de Cesarea estaba describiendo una paradoja que vio repetirse desde Hechos hasta Constantino, diciendo que el enemigo, Satanás, intentó apagar la iglesia. ¿Cómo? Soplando, destruyendo. Y lo único que hizo fue avivar la llama. En el contexto de Hechos 1:4 es una base. Aquel día hubo una gran persecución contra los cristianos, la iglesia, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Ellos se quedaron ahí porque había otro propósito. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Eusebio leyó todo esto y dio el patrón. Vio cómo Roma y los judíos querían encerrar la fe en Jerusalén.
Y Dios, fíjese, Dios permitió la violencia, la persecución como estrategia para sacar a la iglesia a predicar al mundo. Escuche esto, iglesia. Dios permitió la violencia, la persecución como una estrategia para sacar a la iglesia, a los cristianos, a predicar al mundo, por el mundo. Así es que si estás pasando una situación, pregúntale a Dios por qué. Hermanos, lo que Satanás planeó como exterminio, Dios lo usó como estrategia de misiones. E incluso los días que estaba preparando esta serie, el Espíritu Santo traía memoria que todo lo que sucede en las congregaciones, en las iglesias, divisiones, pleitos, como predicamos domingos pasados, no es porque la iglesia no tenga el Espíritu, sino que la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo, había milagros, pero había problemas. Y cuando estaba yo preparando esta parte, recordé los tiempos en los cuales ha habido divisiones en las congregaciones. ¿Cuál es el motivo? Nosotros muchas veces no entendemos el porqué de las divisiones, pero por ejemplo, lo que nosotros hemos vivido en estos tiempos, los que han sido miembros de este ministerio local, son testigos, ¿verdad?, de las separaciones de hermanos, de divisiones. Pero lo importante aquí es que esos que se dividieron, muchos no se fueron al mundo, sino que están o establecieron congregaciones. Ahora, ¿Dios lo permitió? Sí, Dios lo permitió, porque nada sucede si Dios no lo permite. Ahora podemos decir que cuando nos llamábamos Cristo el Buen Pastor, luego Iglesia Palabra de Fe, salieron divisiones. Y podemos decir gracias a Dios porque establecieron más congregaciones. Y Cristo está siendo predicado. Amén. Eso es lo importante. Nosotros no entendemos muchas veces el por qué sucede esto, por qué el otro. Hermano, la palabra dispersar, diaspeiró, decíamos en griego, significa sembrar, esparciendo. Y es una palabra agrícola. Y no es que la iglesia huyó, no, es Dios sembrando iglesias. Es como el viento lleva la semilla de diente de león. ¿Cuántos conocen esa semilla de diente de león? ¿Verdad? Arranca la flor, pero el viento, ¿qué hace? La lleva y la dispersa y nacen cientos de plantas, pero primero fue arrancada. Hubo un dolor, por decir, si la planta lo sintió, y luego el viento regó la semilla. Eusebio documenta que la muerte de Esteban, Felipe bajó a Samaria tras la persecución de Herodes. Y luego Pedro fue a Antioquía, luego a Roma, tras Nerón. Luego Juan fue a Éfeso, a Patmos. Esto nos dice que cada golpe de espada era un empujón misionero. El fuego tiene 3 propiedades. Ahora, ¿y cómo se cumplió en la persecución? Y quiero que escuche esto. El fuego se extiende cuando lo golpeas. Es decir, los que fuimos campesinos, los que aún vimos a nuestra mamá cocinar con fogón o en el suelo por no tener un fogón, cuando usted pisaba la brasa con el guarache, ¿qué hacía? Saca chispa.
saca brasa. Y si esa brasa, esa chispa de lumbre, hay pasto, hay algo que se puede prender, quemarse, se quema. Entonces, si pisamos la brasa, saltan chispas, enciende más pasto. Y Tertuliano lo dijo de esta manera: la sangre de los mártires es semilla de cristiano. Esto significa que cada cristiano muerto predicaba en su muerte incluso. Por eso los cristianos, cuando un cristiano parte con el Señor, aprovechamos ese mismo momento de dolor humano, porque hay un dolor, no hay que negarlo, pero en la misma muerte de ese cristiano, ¿a quién estamos adorando? A Cristo, por medio de la alabanza. ¿A quién estamos predicando en ese momento? A Cristo, porque ocupamos ese momento para hablarle, recordarle a los cristianos presentes y a los invitados no cristianos que todos vamos a pasar por ese momento. ¿Cómo serán? Nadie lo sabe, solo Dios. Pero que un día, si Cristo no viene antes, todos vamos a pasar por esa experiencia. Aún en la muerte estamos predicando a Cristo. La segunda propiedad del fuego es que purifica todo lo que el fuego toca. El fuego quema la paja. Y la persecución, escuche bien, el fuego quema la paja, lo que no es trigo. Y la persecución saca a los falsos hermanos. ¿Cómo es esto? Sí. Cuando hay una persecución en alguien que dice ser cristiano, pero solamente lo es cuando tiene dinero, está sano, no le falta nada, pero cuando empieza a tener problemas por ser cristiano, por el evangelio, cuando empieza a tener algunos problemas, huye y se va de la congregación, ya no asiste. Entonces la persecución lo saca y le dice realmente lo que es, que no es cristiano, que es un falso. Y solo quedó quien verdaderamente ama a Cristo más que su vida. Eso es lo que hace la persecución. Diga conmigo, iglesia: la iglesia quedó pequeña pero santa. Amén. ¿De qué sirve tener 5,000? Tener 3 reuniones al día, pero de los que hay son falsos. No, la iglesia quedó pequeña, pero era una iglesia santa. Por eso Dios nos ha enseñado en lo particular que no nos afanemos de tener una congregación llena, no, tener una congregación santa, que realmente sea responsable, que realmente ame a Cristo. Tercera propiedad del fuego: es incontenible si tiene oxígeno. El oxígeno aquí es la palabra de Dios. Los primeros cristianos llevaban la escritura memorizada porque no había Biblia, y donde ellos llegaban encendían otro altar por medio de la palabra de Dios. El oxígeno, la palabra que llevaban grabada en su mente, porque no era como hoy nosotros tenemos Biblia, las que querramos tener, la traemos en el celular. Antes no había eso. Hay un ejemplo que Eusebio cita, dice que Justino Mártir se convirtió viendo morir a cristianos sin miedo. Imagínense, cristianos que eran llevados al Coliseo romano, devorados por las fieras, los leones.
quemados, vivos. Y dice que cuando vio Justino, se convirtió al ver morir a cientos de cristianos que no tenían miedo a ir a la muerte. Hoy le aseguro que muchos cristianos en Acapulco no van a la congregación porque está lloviendo. Tienen miedo que se derritan, que son de chocolate. Dijo Justino Mártir: vi que no podían vivir así si no tuvieran a Dios. Y eso hizo que este hombre se convirtiera al evangelio. Para él, para este hombre, para Justino Mártir, la persecución fue el mejor sermón que pudo escuchar, viendo a cristianos dispuestos a morir por Cristo. Hoy podemos dar un buen sermón, emocionarlos, que brinquen, pero una lluvia, un sol caliente, una noche oscura nos aparta de la fe en Cristo. Lo que Eusebio daba a entender para su época, 3 lecciones. Eusebio escribía después de la gran persecución de Diocleciano en el año 3003 al 3011 después de Cristo. Se dice que fue la peor de todas, donde miles de muertos cristianos, iglesias quemadas, Biblias confiscadas. Y Eusebio vio 2 cosas. Primero, vio que el diablo hizo mal su cálculo. Cree que matar cristiano mata al cristianismo. Pero en Hechos 12:24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero justo después matan a Jacobo y meten preso a Pedro. Mientras más presión, había más expansión. Como el grano del trigo, si no cae muerto, entonces, hermanos, pues no hay vida. Diga conmigo: la iglesia no es un lugar, es un pueblo. Ok. Este inmueble es un lugar, pero el pueblo que ocupa este lugar es usted y yo, los salvos en Cristo. Roma quemó templos, lo que ha sucedido en África en este mismo momento. Muchos están quemando templos, edificios, pero no pueden quemar a Cristo en el corazón de los cristianos. Amén. Donde hay un panadero, ahí está Cristo. Donde hay un taquero, ahí está Cristo. Donde hay un mecánico, ahí está Cristo. Hermanos, donde hay un abogado, un doctor, un contador, ahí está Cristo. Y a Él sea la gloria por siempre. Donde huía un esclavo cristiano vendido, ahí había un púlpito predicando de Cristo. Dispersar, quemar edificios, eso no significa que el cristianismo se acaba. ¿Por qué? Porque la iglesia son personas. Tal vez este edificio un día sea demolido, pero este no es la iglesia. Este no es la casa de Dios. Es un centro donde Dios, donde los cristianos como iglesia nos reunimos. La casa de Dios es el corazón de cada creyente. La iglesia es cada creyente. Y Eusebio decía que la persecución no es derrota.
La persecución es un envío forzado con una escolta divina. Imagínense, hermanos, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ellos iban por los pueblos en una persecución, pero no siendo derrota, sino un envío forzado, donde dice Dios: bueno, aquí estás cómodo, no predicas, no haces nada, voy a levantar algo para que te persiga y a través de esa persecución te forces a predicar. Pero escuche esto, no iban solo, ángeles, la escolta de Dios enviada para guardar a sus hijos. Lo mismo sigue hoy. Eusebio da a entender que no le temas a César, no le temas al mundo, no le temas al gobierno por las leyes injustas que muchas veces ponen. Su espada no puede matar una idea que resucitó. Cuando el mundo dice: mátenlos a todos, Dios dice: siémbrelos en todas partes. Hermanos, la persecución no apaga el fuego, le quita el techo. Cuando hay un incendio y hay un techo, el incendio está ahí nada más. Pero cuando hay un incendio y el techo es quitado, el fuego sale y puede quemar todo lo que está a su lado. Deja de ser fogata de algo local. Hay que volvernos un incendio forestal. Por eso la iglesia en ese tiempo creció más en 300 años de sangre que en 300 años de paz. ¿Por qué razón? Porque la comodidad te hace un club. Cómodos, viene la predicación, vienen los cantos, la predicación, y desesperados porque ya queremos irnos. No, la comodidad te hace un club, pero la persecución te hace un ejército imponente. La Biblia dice que la iglesia debe caminar de esa manera, como un ejército imponente, así como marcharon esos primeros cristianos. Aunque el diablo sopló para apagar, y lo único que logró fue esparcir las brasas por el imperio. Cuando se dio cuenta, ya Roma entera estaba ardiendo por la palabra predicada, porque incluso ellos le dijeron a los apóstoles que ya no predicaran esa doctrina, porque todo Roma estaba invadida. Ahora bien, lo que habían sido esparcido a causa de la persecución, llegaron hasta Fenicia, llegaron a Chipre y Antioquía. Y hermanos, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. Dispersión no es derrota, dispersión es estrategia de siembra. La iglesia crece más bajo presión que en comodidad. Si nosotros solamente venimos los domingos y salimos y nos encuevamos en nuestra casa y no hacemos nada, estamos cayendo en una comodidad y no habrá crecimiento. Y el crecimiento se da individualmente. Y una vez que todos y cada uno de nosotros individualmente empezamos a crecer, los demás van a crecer, porque la iglesia somos nosotros mismos. Las crisis
que pasamos pueden ser plataforma de misión. Por lo tanto, hermanos, el creyente no huye, el creyente es enviado. Sí, veamos lo de Felipe en Samaria, con un evangelio sin frontera. Dice los versículos 5 al versículo 13. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Se pasaba por algún grande diciendo, ¿sabes qué? Pues yo soy el mero mero. Y pues no era así. Luego dice, a este oían y lo hacían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Samaria, en lo cultural, representa barreras culturales. Había habitantes de diferentes partes del mundo, diferentes ideas. Felipe predica y luego sana y trae gozo. Y enseguida el evangelio rompe prejuicios históricos. Vemos el contexto que judíos se enfrentan con samaritanos. Era una enemistad profunda que ellos tenían. Pero el evangelio cruza líneas culturales. Hermanos, el reino de Dios no está limitado por culturas, raza o historia. Ireneo de León dijo, Cristo no vino solo por algunos, sino por todos los pueblos. Juan Crisóstomo dijo, nada es más fuerte que un alma encendida por el evangelio. Hermanos, el evangelio no reconoce fronteras humanas. ¿Por qué razón? Mire, donde llega Cristo, llega el gozo. Por lo tanto, debemos romper prejuicios personales y llevar el evangelio a todos los lugares, por más incómodos que sean. Ahora veamos a Simón, la falsa conversión. Este hombre dijo, bueno, de aquí soy, creo que he encontrado la manera de cómo tener dinero. Dice el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Luego que le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad
y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad, dice, veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y el 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Vemos aquí que Simón cree, y aquí hay una gran situación. Sí creyó, pero hubo un problema: no fue transformado. ¿Por qué razón? Él quiere comprar el poder de Dios, y Pedro confronta su corazón. Así como Simón creyó, pero no fue transformado porque su fe era falsa, así muchos hoy creen en Cristo, pero aún no son transformados. Hermanos, el problema central aquí es confundir la fe externa con una generación interna, el interés espiritual con conversión real. No toda la fe visible es fe salvadora. Y Agustín de Hipona escribió en su comentario diciendo, muchos están dentro de la iglesia corporalmente, pero no están espiritualmente. Cipriano de Cártamo escribió, no todo el que recibe el bautismo ha recibido el Espíritu Santo. En otras palabras, no todo el que baja a ser bautizado a las aguas realmente baja porque realmente recibió a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo recibimos cuando somos bautizados. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Lo recibimos cuando Cristo viene a nuestro corazón y lo aceptamos. Ahí recibimos el Espíritu Santo. Ahora, esto nos dice que podemos estar cerca de los santos, de los verdaderos hermanos, pero sin ser transformados. Diga conmigo, Dios no se compra, Dios se recibe. Alabado sea el Señor. Por esta razón debemos evaluar la autenticidad de la fe, buscar transformación y no solo experiencia. Ahora veamos al etíope, donde su misión personal fue dirigida por Dios. Y aquí está algo muy importante. Nosotros, todos los cristianos, lo que vayamos a hacer no debe ser hecho por nuestra emoción o por lo que yo veo con mi vista, que es muy corta, sino que debemos ser dirigidos por Dios en todo lo que sea, en cualquier área de mi vida. ¿Por qué? Porque como humano, mis pensamientos son muy cortos y no son correctos, pero los pensamientos de Dios son eternos y son perfectos. Por eso, cada misión, cada accionar, cada hecho debe ser dirigido por Dios. Dice, versículo 26, y un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién habló? Un ángel del Señor, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este:
Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron a ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ay, Dios mío. Vemos que Dios envía a Felipe a una sola persona. Muchas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho: ve y predícale a tu amigo, háblale de Cristo. Pero llegan pensamientos: no, pues este es duro, ya le he predicado muchas veces. ¿Cuántas veces ya? No. Hacemos oídos sordos. El etíope busca, pero no entiende. Y Felipe le enseña que Cristo es el centro de la Escritura. Hermanos, Dios es quien guía la misión. Dios es el que está al frente. Por eso, mire, y se lo digo delante de Dios, yo este trabajo sé que está en las manos de Dios. Si nosotros hacemos caso omiso al mensaje, como Dios lleva el control, es Dios que se va a encargar de hablarle a usted, de confrontarle a usted, porque es de Dios. Esta misión es de Dios, no es nuestra. Y la misión que Dios nos da es revelar a Cristo por medio de su palabra y no por nuestras experiencias. Por eso siempre hacemos hincapié aquí. Tal vez la palabra a muchos le aburre porque quiere escuchar experiencias vívidas, emociones, y a muchos les enfada, se les hace extenso el mensaje. Pero la misión de Dios en este lugar no es revelar las experiencias del pastor local, no, es revelar a Cristo por medio de su palabra. El teólogo, filósofo y escritor cristiano de Alejandría, Orígenes, dijo: las escrituras están cerradas para quien no vea a Cristo en ella. Si la persona solamente lee la Biblia por leerla, pero no tiene a Cristo, no las entiende, están cerradas. Si venimos a escuchar el mensaje, pero en vez de abrir el corazón, no entendemos el mensaje, y te preguntan: ¿qué entendiste? No, pues quién sabe, no me acuerdo. Preocúpate. Las escrituras, o sea, la Biblia, está cerrada para quien no vea a Cristo en ella, que digan: ay, lo mismo. Ay, no, pues ya sé de qué va a predicar. No, mejor no voy. Hermanos, Orígenes estaba combatiendo contra dos grupos: los judíos,
que leían el Antiguo Testamento, pero no veían al Mesías, así muchos hoy. Y el otro grupo eran los gnósticos, que despreciaban el Antiguo Testamento como libro del Dios malo. No, ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Y Orígenes les dijo: toda la Biblia es un retrato de Cristo. Si no lo ves, estás leyendo con los ojos cerrados. Por eso, cristiano, si usted lee la Biblia, pero usted no la entiende, usted más ni la lee, aguas, hermanos, aguas. Toda la Biblia es un retrato de Cristo. Si no lo ves, ahí estás leyendo con los ojos cerrados, o sea, no tienes nada. Y Orígenes entendía que puedes leer Génesis, Apocalipsis, saber hebreo, saber griego, memorizar capítulos y seguir muerto. Orígenes dijo: porque la Biblia no es una enciclopedia, la Biblia es el Evangelio. Dijo: si lees Levítico y no ves al Cordero, solo vistes los ritos, pero no vistes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lees Salmos y no ves al varón de dolores, solo oíste poesía, pero no oíste al Salvador del mundo. Y en 2 de Corintios 3:14 al 16, Pablo dice que el mismo velo les queda sobre el corazón, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. ¿Quién quitará el velo? Lo quita Cristo. Sin Él, la Biblia es un libro sellado. Orígenes de Alejandría da un resumen. Dice: la Biblia no es un libro sobre ti, la Biblia es un libro sobre Cristo. Que si abres Génesis y no sales buscando a Jesús, cerraste el libro, aunque lo tengas abierto. Como los dos del camino de Emaús, ellos tenían las escrituras en la cabeza, pero el corazón les ardía. Y solo cuando Cristo se las explicó, ellos entendieron. Hermanos, en otras palabras, Cristo es la llave. Sin Él, la Biblia es caja fuerte, pero bien cerrada. Pero con Cristo es el pan del cielo abierto. Jesús dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verbo es la palabra, y Cristo es la palabra viva, y la Biblia es la palabra escrita. Por eso, amado cristiano, la importancia de valorar la Biblia, la importancia de tomar tiempo en la Biblia. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso. Y es lo que hay muchas veces en las congregaciones, muchos mentirosos. Porque decimos que le conocemos, pero no guardamos sus mandamientos. Y esto nos hace mentirosos. Y donde están sus mandamientos, hermanos, están las escrituras. En resumen, Jerónimo daba a entender que sin Cristo no hay comunión con su palabra.
Pablo escribió a Timoteo, le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada es igual a Dios exaltó. Y que cuando leemos la escritura, inhalamos a Dios, porque es palabra de Dios. Si dices, pues a mí Cristo me basta, pero tienes la Biblia cerrada, no lees la Biblia, estás mintiendo a ti mismo, te engañas. Te basta un Cristo imaginario, porque el real se revela en la Biblia. Por eso siempre digo, si quiere que Dios le hable, no ande de concierto en concierto, de campamento en campamento. Vaya a la Biblia y dígale: Dios, estoy en un cruce de camino, no sé para dónde ir, pero hoy vengo a ti y quiero que me hables por medio de tu palabra y me digas qué camino voy a tomar. Hermanos, por esta razón el diablo, mire, el diablo no te quita la Biblia. Lo repito, el diablo no nos quita la Biblia. ¿Qué nos quita el diablo? El deseo, la intención de estudiarla. Porque yo sé que todos tenemos Biblia, hasta en el celular. Pero ¿qué nos dice Satanás? No, hay que ver las redes sociales. No leas la Biblia. Colosenses 3:6 dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Hermanos, si no mora la palabra, no mora Cristo. Así de simple. Juan Calvino, 1200 años después, dijo lo mismo: que quitar la escritura es quitar el sol al mundo. Jerónimo lo dijo primero y dijo: apagas la Biblia, apagas a Cristo en tu vida. Si no lees la Biblia, estás apagando a Cristo en tu vida. Por eso hay cientos de cristianos apagados. No busques principio, busca la palabra, busca la persona, Cristo. Y cuando lo veas a Él, todos los principios cobran vida. Agustín de Hipona lo resumió después y dijo: el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está latente en el Nuevo. Orígenes solo decía: si los dos están abiertos, únicamente con la llave que se llama Cristo, estamos entrando ahí. San Jerónimo, cristiano traductor que tradujo la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, escribió lo siguiente y dijo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, ignorar la palabra de Dios. Ignorar la Biblia es ignorar a Cristo. Hermanos, ¿cuántos días ignoramos a Cristo a la semana? Preguntémonos. La semana que terminó, ¿estudiamos la Biblia? ¿Leímos la Biblia? Si no lo hicimos, ignoramos a Cristo. Esto era una frase bonita, era un martillo. Él decía: no puedes decir que amas a Jesús, pero no lees la Biblia. Es como decir: yo amo a mi esposa, pero la ignoro. Yo amo a mi esposa, pero nada, no la aprecio. Amar a Cristo es leer la Biblia. Decía San Jerónimo que no puedes abrazar a Cristo y patear su carta, o sea, la Biblia. Dice
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 5:46. Habla el Señor Jesús. Entonces, ignorar las Escrituras, ignorar la Biblia, es cerrar el conducto por donde Cristo nos da vida. Sin Cristo no hay fe bíblica. Solo hay emoción, tradición, misticismo, pero no está Cristo. Jerónimo vio monjes, obispos y laicos diciendo: amo a Dios, pero tenían la Biblia cerrada. Hoy, como los cristianos, algunos aman a Cristo según ellos, pero no leen la Biblia, no oran. Y su diagnóstico fue, dice: no lo amas, solo amas una idea de Él, pero al real no lo conoces. ¿Por qué? Porque no lo escuchas. Decir, tengo al Espíritu, no necesito letra, eso es mentira. Porque así yo he escuchado mucho: no, es que yo tengo el Espíritu Santo y yo no necesito estudiar. Te mientes, porque el Espíritu Santo no se contradice con la palabra. El Espíritu Santo y la palabra son uno. Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esto nos dice que el espíritu sin espada es soldado desarmado. Entonces, cristiano, demos tiempo a la Biblia. Esta es la razón que Jerónimo se encerró en Belén a traducir la Vulgata. ¿Para qué? Para que el campesino tuviera a Cristo en su idioma. Porque sabía que donde la Biblia no llega Cristo. Solo llega la religión, llega la culpa, llega el diablo, pero no llega Cristo. Excusa, hermanos, no la tenemos. O sea, no hay excusa. Calvino en el 1200 años después lo repitió, donde dijo que la escritura reina. Donde está ella reinando, ahí reina Cristo. Jerónimo lo dijo primero en estas palabras: si cierras la Biblia, cierras la puerta en la cara de Jesús, la azotas. Y esta fue la razón que el Señor Jesús le dijo a la iglesia en Sardis. Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estos cristianos de Sardis se creían que lo tenían todo. Ya no estudiaban los pergaminos. Ya Cristo estaba fuera. Ya no lo tenían. Le cerraron en sus narices las puertas al Señor Jesús que quiso entrar. Y por eso Él dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Habla de comunión, de relación con Cristo. Aunque este versículo los evangelistas lo usan para evangelismo. Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Hermanos, la Biblia apunta a Cristo, no solo a la información. Por lo tanto, la persecución impulsa la misión. El evangelio rompe barreras culturales. No toda fe es una fe genuina. Dios trabaja como en multitudes, como en masas, así como individualmente. Quiero dar la siguiente conclusión: la iglesia no se detiene por las adversidades, por las persecuciones, sino todo lo contrario, se multiplica.
¿Por qué? Porque Dios convierte el problema, la persecución, en plataformas para ser lanzados. La misión no depende de comodidad, sino de obediencia. Quiero que se haga las siguientes preguntas. ¿Qué situación difícil estás pasando? Y que pueden ser oportunidades de misión. ¿Qué estás pasando? Tal vez Dios está provocando esto porque tiene una misión para ti. ¿Qué opinión, juicio deben ser confrontados por el Evangelio? ¿Cómo distinguir una fe genuina de una superficial? ¿Estamos atentos a la dirección del Espíritu Santo en lo personal? ¿Estoy escuchando la voz de Dios? Recuerde que cuando Dios permite la persecución, no es para matarte, no es para destruirte, es para expandir el Evangelio. Y no hay de otra. Yo le decía hace días atrás que orando en una de las mañanas en mi devocional con Dios, yo decía en mi oración, Dios, ¿hasta cuándo vamos a tener ese avivamiento personal? Hablando como congregación local. Y Dios por medio del Espíritu Santo me recordaba precisamente la iglesia primitiva, los primeros cristianos, que mientras se viva en la comodidad, no habrá avivamiento en el cristiano. No podemos salir a predicar el Evangelio. Pero llegará el momento, llegará el tiempo, escucha bien, iglesia, porque es palabra de Dios, que Dios va a permitir la violencia, va a permitir la persecución, va a permitir la enfermedad, va a permitir cualquier cosa que Él quiera permitir para sacarnos de la comodidad y ahora sí, pararnos y humillarnos y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Esto, hermano, no lo tire a la basura. Guárdalo en su corazón, porque esto va a suceder. Porque Dios no quiere tenernos en la comodidad, quiere sacarnos. Y Él va a permitir todo esto que Él permitió con los primeros cristianos. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Enséñanos a ver tu propósito, Señor, en medio de la dificultad, a cruzar barreras con tu evangelio y a vivir una fe genuina que transforme vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Ayúdanos a perseverar en todo tiempo, en todo momento. Ayúdanos a estar, Señor, con esta capacidad de salir y llevar las buenas nuevas. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, lleno de misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.